Guadalajara, una noche de cielo cargado y luces que tiemblan sobre los ventanales de la ciudad. Dentro del restaurante más exclusivo de la zona dorada, un hombre de cabello canoso y traje impecable golpea suavemente su bastón de marfil contra el suelo. Su voz llena el salón con la autoridad de quien jamás ha sido contradecido. Don Camilo Herrera, dueño de medio emporio hotelero, brinda entre risas con políticos, socios y banqueros. Cada palabra suya suena como un decreto. Frente a él, su hijo Adrián mantiene la mirada baja, atento a los labios de los demás, tratando de leerlos. Lleva un pequeño audífono detrás de la oreja derecha, casi invisible, pero en ese ambiente de arrogancia, el silencio es más fuerte que cualquier ruido. A unos metros, una joven mesera equilibra una bandeja de copas con la precisión de quien aprendió a sobrevivir a base de esfuerzo. Lucía Morales, 27 años. Trabaja doble turno para pagar las terapias auditivas de su hermanito Mateo. Sabe leer los labios y entiende el lenguaje de señas mejor que muchos entienden la empatía. No lo cuenta, no necesita hacerlo. En su mundo, los gestos son palabras y el respeto es un lujo que se gana cada día. Don Camilo alza la voz. En mis restaurantes se hace lo que yo digo. El cliente tiene siempre la última palabra. El eco de su seguridad resuena entre las paredes doradas. Nadie se atreve a contradecirlo. Ni siquiera Adrián, que entiende cada frase a través del movimiento de los labios de su padre y la siente como un golpe invisible. Lucía pasa junto a la mesa. Adrián levanta la vista. Sus ojos se cruzan. Ella percibe una mezcla de dulzura y resignación. Él, un destello de calma que no esperaba encontrar en medio del ruido. Lo que ninguno de los dos sabe es que esa mirada breve abrirá la grieta por donde entrará la verdad. En la vida de don Camilo todo tiene precio, las cenas, la lealtad, incluso el amor. Pero esa noche, frente a una mujer humilde y a un hijo que no puede oírlo, descubrirá que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Pregunta para la audiencia: ¿puede un hombre que lo tiene todo aprender a escuchar el silencio? La mañana siguiente, la mansión Herrera se despierta con el sonido del mármol y el perfume del poder. Jardines recortados al milímetro, fuentes encendidas antes del amanecer, sirvientes que hablan en susurros. Todo está calculado para complacer al patriarca. Don Camilo desayuna solo, leyendo los titulares que celebran su último contrato internacional. A su alrededor, el mundo parece obedecerle, pero debajo de esa superficie perfecta se mueve una soledad antigua, un cansancio que ni él se atreve a admitir. Adrián entra en silencio, vestido con camisa clara y expresión serena. En la mesa hay 2 tazas, pero solo una está servida. Su padre no levanta la vista. Llegas tarde, murmura, sin mirar. Ni siquiera con audífonos escuchas el reloj. Adrián lo entiende. La frase le hiere, pero no responde. Toma asiento, enciende su tableta y escribe: «Buenos días, papá». Don Camilo levanta apenas la vista y asiente. «Deja las pantallas, hablar te hará bien». El joven sonríe con tristeza. Lo intenta, pero su voz sale entrecortada, como un hilo frágil. Buenos días». El padre suspira, incómodo. Prefiere el silencio al esfuerzo ajeno. En el piso de abajo, Lucía limpia los ventanales del restaurante principal del Hotel Herrera. Lleva el uniforme recién planchado, la mirada firme. Desde la terraza, puede ver la ciudad extendiéndose como una promesa lejana que aún no le pertenece. Sueña con abrir un pequeño café donde su hermano pueda atender a los clientes usando señas. Un lugar donde nadie tenga que gritar para ser escuchado. Pero de momento su mundo es este: mesas de cristal, vajilla francesa y clientes que miden su valor por el precio del vino. Esa mañana, el gerente anuncia que don Camilo Herrera almorzará allí con inversionistas extranjeros. Todos corren. Los meseros se alinean. Lucía siente el corazón acelerar. Sabe que los encuentros con el dueño siempre traen tensión.
Nadie quiere estar en su mira. A las 2 de la tarde, el millonario entra acompañado de 3 hombres trajeados y de su hijo Adrián. Los flashes de las cámaras de los curiosos brillan por un instante. El empresario más poderoso de Guadalajara, el mismo que levantó su fortuna desde los cimientos del silencio, aunque no precisamente el de su hijo. Lucía se acerca con la bandeja. Buenas tardes, señores. Bienvenidos. Su voz es suave pero firme. Coloca las copas sin titubear. Adrián levanta la vista, curioso. Observa cómo sus labios se mueven despacio, claros, fáciles de leer. Su padre, en cambio, ni siquiera la mira. Tráeme el menú del chef, ordena don Camilo, y asegúrate de que esta vez no cometan errores. No soporto la incompetencia. Lucía asiente. Enseguida, señor. Camina hacia la cocina. A sus espaldas escucha la voz del millonario llenando el aire. A veces me pregunto si este país podría funcionar sin gente como nosotros. Ríe. Pero mira a tu alrededor, Adrián. Todos dependen de mi firma. Incluso esa muchacha. El joven baja la mirada. Mueve los labios, casi inaudible. No todos. Don Camilo frunce el ceño. ¿Qué dijiste? Adrián no responde. Lucía, desde la distancia, capta el gesto y entiende. Es el rostro de quien ha aprendido a callar para no perder. La tarde avanza. Las luces del restaurante se encienden como estrellas artificiales. El murmullo de copas y platos se mezcla con el jazz suave de fondo. Lucía sirve una botella de vino. Sus manos tiemblan ligeramente. El gerente le ha advertido que don Camilo está de mal humor. Un contrato se ha retrasado. Los socios extranjeros lo presionan. Al colocar la copa frente a Adrián, nota que él intenta hablar. Gracias, dice con esfuerzo. Ella sonríe. De nada. El gesto no pasa desapercibido para su padre. ¿Qué haces, Lucía?, pregunta con voz afilada. ¿Ahora también das clases de modales? Solo cumplí con mi trabajo, señor. Tu trabajo es servir, no conversar. Las risas discretas de los socios lo acompañan. Lucía se muerde el labio. En sus dedos, la bandeja pesa más que nunca. Adrián mueve las manos debajo de la mesa, formando un gesto rápido que solo ella reconoce. Perdón. Lucía parpadea, sorprendida. Nadie lo ha notado. Solo ella. El lenguaje de las manos. El idioma de los valientes. Don Camilo levanta la copa y, sin saberlo, pronuncia la frase que cambiará su vida. Apuesto que ni siquiera podría entenderlo si le hablara con señas. Lucía siente un calor subirle al rostro. Lo entendería, señor. Ah, sí. Ríe. Entonces deberías probarlo. Si consigues que mi hijo te entienda, te lo caso ahora mismo. El restaurante se congela. Los comensales fingen mirar sus platos. Adrián, rojo de vergüenza, baja la cabeza. Lucía aprieta los labios. Por un instante, piensa en marcharse. Pero recuerda las manos pequeñas de su hermano, formando el signo de valor. Respira hondo. Deja la bandeja sobre la mesa y mueve las manos con delicadeza. No tienes que aguantar esto. Adrián la mira, incrédulo. Responde con la misma lengua. Estoy acostumbrado. El silencio se vuelve un personaje más. Don Camilo observa sin entender. ¿Qué demonios es esto? Gruñe. Lucía se endereza. Es el lenguaje de su hijo, señor. El que usted nunca aprendió. Por primera vez en su vida, las palabras de otro lo dejan sin voz. El salón entero quedó en silencio. Solo el murmullo del aire acondicionado cortaba la tensión. Las luces doradas parecían observar el desafío entre una mesera humilde y el hombre más temido de Guadalajara. Lucía respiró hondo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que, si callaba, no podría mirarse al espejo esa noche. Sus dedos se movieron con calma, dibujando en el aire una frase que no necesitaba voz. No pasa nada.
Adrián comprendió. La emoción le nubló los ojos. Por primera vez, alguien le hablaba en su idioma, no por obligación, sino por respeto. El rostro del joven se iluminó con una sonrisa tan sincera que incluso los socios extranjeros bajaron las copas. Don Camilo los miró, incrédulo. «¿Qué están haciendo?», preguntó, molesto. «¿Se están burlando de mí?». Lucía mantuvo la mirada firme. «No, señor». Solo le respondía a su hijo. «Ah, ¿sí?», bufó. «¿Y qué puede decirte alguien que ni siquiera puede hablar?». La pregunta cayó como una piedra. Adrián se tensó. Lucía apretó los puños. «Puede decir más de lo que usted imagina, señor». Su voz no tembló. «Solo necesita que alguien lo escuche». Las risas nerviosas murieron. Don Camilo la observó como quien examina a un insecto rebelde. «Veamos». Entonces dijo con una sonrisa helada. «Si eres tan hábil, demuéstralo. Si mi hijo entiende lo que le digas, te aumento el sueldo, o mejor aún, su voz subió, teatral, te caso con él». Algunos comensales soltaron una risa incómoda, otros desviaron la mirada. Adrián apretó los dientes, avergonzado. Lucía dio un paso adelante. Ya no sentía miedo, solo una claridad serena. Levantó las manos y comenzó a hablar con el corazón. «Tú no necesitas gritar para ser escuchado. Tú vales, incluso cuando otros no te oyen». Cada seña era un golpe de verdad. Adrián respondió despacio. «Gracias». El padre los miraba sin entender, pero sintió que algo se escapaba de su control. Por primera vez, su voz poderosa no servía de nada. Lucía bajó las manos, respiró hondo y dijo despacio: «Listo, señor. Su hijo acaba de agradecerme por tratarlo como persona». Don Camilo se quedó helado. El salón entero contuvo la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El empresario más altivo de la ciudad, mudo frente a una empleada. Adrián levantó la vista hacia su padre. Sus labios formaron sin sonido. «Ya basta». El viejo no comprendió las palabras, pero entendió el gesto. Y por primera vez sintió vergüenza. La espiral emocional, el eco del silencio. Aquella noche, la noticia corrió como fuego. Alguien había grabado con su celular la escena. El video del millonario humillado por una mesera que habla señas se volvió viral antes del amanecer. En las oficinas del Grupo Herrera, los empleados lo miraban a escondidas, sin saber si reír o temer las consecuencias. En la mansión, don Camilo golpeó la mesa con furia. «Borrarán ese video inmediatamente», gritó a su asistente. «Que demanden a todos los medios». Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en décadas, su nombre no inspiraba respeto, sino juicio. La palabra arrogante se repetía en los titulares. «Empresario se burla de hijo sordo». Lucía Morales, la mesera que le enseñó a escuchar. Él arrojó el periódico al suelo. «Una simple camarera no arruinará mi reputación», dijo entre dientes. Adrián lo escuchaba desde el pasillo, con el rostro sombrío. Su padre no lo veía, como casi siempre. El joven volvió a su habitación y escribió en una libreta: «¿Por qué temes tanto al silencio, papá?». Pero nunca se lo mostró. Lucía, en cambio, regresó a su casa con la cabeza en alto. Aunque el cuerpo le temblaba, vivía con su madre, una costurera cansada, y su hermano Mateo, un niño de 9 años con sonrisa perpetua y un pequeño implante auditivo. Cuando entró, Mateo corrió a abrazarla. «¿Cómo te fue, Lu?», preguntó con su voz suave, pronunciando las sílabas con cuidado. Lucía sonrió, acariciándole el cabello. «Bien, campeón. Hoy hice algo que tenía que hacer». Su madre la miró preocupada. «Hija, escuché rumores. Dicen que te enfrentaste al patrón». Lucía bajó la mirada. «Solo defendí a un muchacho. No podía quedarme callada. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer si te despiden?». Lucía suspiró. «Lo que siempre hago, mamá, seguir adelante». Se sirvió un café y miró por la ventana. La lluvia empezaba a caer.
fina, casi invisible. En el reflejo del vidrio vio su propia expresión, cansancio mezclado con una paz nueva. Había perdido algo, pero también había ganado algo que valía más que el empleo: dignidad. Esa misma noche, Adrián se encerró en su estudio y encendió su computadora. Buscó en redes el video viral. Lo vio 1, 2, 10 veces. No por el escándalo, sino por ella, por esa mujer que había tenido el valor de defenderlo sin conocerlo. En un impulso, escribió un mensaje: «Gracias por hablar mi idioma», pero no lo envió. No sabía cómo hacerlo sin provocar más problemas. A la mañana siguiente, el gerente del restaurante llamó a Lucía. Su voz era fría, administrativa. «Lucía Morales, por órdenes directas del señor Herrera, queda suspendida indefinidamente». «¿Suspendida?», preguntó ella, sabiendo la respuesta. «Usted sabe por qué. La empresa no tolera ese tipo de escándalos». Colgó sin discutir. Respiró profundo. El orgullo duele, pero la conciencia tranquila alivia. Tomó su bolso, saludó a sus compañeros y salió sin mirar atrás. En la calle, el sol comenzaba a calentar los charcos de la noche anterior. Cada paso la alejaba del lugar donde había sido humillada y la acercaba a una versión de sí misma que ya no temía hablar. Mientras tanto, en su oficina de cristal, don Camilo miraba la ciudad desde las alturas. Los autos se veían como juguetes, el mundo pequeño, su poder inmenso, y sin embargo, algo lo vaciaba por dentro. Desde la puerta, su hijo Adrián entró despacio. Traía un cuaderno bajo el brazo. Escribió con letra firme: «Papá, ¿por qué echaste a la señorita Lucía? Nací así san. Don Camilo no respondió de inmediato. Se sirvió un whisky, porque cruzó la línea. «Y tú estabas en medio de su falta de respeto». Adrián lo miró. «Ella no me faltó al respeto, me escuchó. Te manipuló», gruñó el padre. «Es una oportunista». «No, papá, es alguien que entiende lo que tú no puedes oír». Don Camilo apretó el vaso hasta casi romperlo. «Basta con esas tonterías», dijo, girando hacia la ventana. «No quiero volver a escuchar su nombre». Adrián dejó el cuaderno sobre el escritorio y se marchó. En la última página había escrito una sola frase: «El silencio también habla». Los días pasaron. El escándalo seguía en tendencia. Mientras las acciones de los hoteles Herrera bajaban, la historia de Lucía se convertía en símbolo. Un canal local la entrevistó. Ella, humilde, apenas dijo unas palabras. «Solo quise recordarle que el respeto no se grita, se demuestra». Su serenidad conquistó a todos. Las redes la llamaban la mesera del silencio, y su historia llegaría, sin que ella lo supiera, hasta los ojos del propio Adrián. Una semana después, una camioneta negra se detuvo frente a la pequeña casa de Lucía. Ella pensó que era un cliente perdido, pero al abrir la puerta, vio a Adrián de pie, con su cuaderno en las manos y una sonrisa nerviosa. Lucía parpadeó, sorprendida. «Tú», él escribió, «quería agradecerte y aprender». «¿Aprender?», preguntó ella. Adrián señaló su corazón, luego sus manos. Lucía lo comprendió. Sus ojos se suavizaron. «Pasa, te enseñaré». Durante las semanas siguientes, Adrián visitó la casa de Lucía cada tarde. Mateo, el hermano menor, lo miraba fascinado mientras ambos practicaban las señas. «Gracias, perdón, escuchar, amor». Palabras que no hacían ruido, pero que llenaban el aire de sentido. Lucía descubría en Adrián una dulzura callada. Él, en ella, una fuerza que jamás había visto en su mundo de cristal. Poco a poco, el vínculo crecía. No era romance aún, era comprensión. Dos almas que, por primera vez, se encontraban en el mismo idioma. Mientras tanto, don Camilo comenzaba a sentir el peso del vacío. Los socios lo evitaban, las juntas se posponían, los periódicos ya no lo alababan. En su mansión, el silencio era un castigo. Una noche,
Caminó hasta la habitación de su hijo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, vio a Adrián practicando señas frente al espejo. Movía las manos con torpeza, pero con esperanza. El padre observó en silencio, confundido. Algo dentro de él se quebró. Durante años había gastado fortunas en aparatos, médicos, terapias, pero jamás había intentado aprender esa lengua que su hijo usaba para sobrevivir. Volvió a su habitación con un peso en el pecho que no entendía. Se miró al espejo y por primera vez no vio poder, sino soledad. Al día siguiente, Adrián no volvió a casa. Una empleada le informó que había salido temprano y no regresó. Don Camilo, furioso, mandó a su chofer a buscarlo. Horas después, descubrió lo impensable. Su hijo estaba en la colonia humilde donde vivía Lucía. El empresario bajó del auto con el ceño fruncido, la soberbia intacta y la furia contenida. Frente a la pequeña casa de paredes descascaradas, golpeó la puerta con su bastón. Lucía abrió. Su mirada era firme, sin miedo. Detrás de ella, Adrián y Mateo practicaban señas riendo. El contraste era brutal, el lujo contra la humildad, el ruido contra la calma. «Así que aquí estás», dijo don Camilo, sin saludar. Adrián se giró, sorprendido. Lucía dio un paso al frente. «Buenas tardes, señor Herrera». «No vengo por cortesías», dijo él, con voz seca. «Vengo por mi hijo. Su hijo no es un objeto, señor. Puede decidir». «Tú no sabes de qué hablas», bramó el hombre. Adrián se interpuso, moviendo las manos con firmeza. Lucía tradujo en voz baja. «Dice que no lo humille más». El viejo la miró con rabia. «¿Y tú quién te crees?» «Alguien que aprendió a escuchar lo que usted nunca quiso oír». Por un momento, el millonario no supo qué decir. El viento movió las cortinas, trayendo el aroma del pan recién hecho del vecino. Todo en ese lugar era vida sencilla, pero llena de significado. Don Camilo sintió el temblor en su bastón. Giró sobre sí mismo, subió al coche y se marchó sin una palabra. Pero algo en su interior había empezado a cambiar. Y aunque aún no lo sabía, aquel día sería el primero en que el silencio comenzaría a enseñarle. Esa noche, don Camilo no pudo dormir. La imagen de su hijo riendo, comunicándose con las manos en aquella casa humilde, lo perseguía. Recordó las palabras de Lucía. Su hijo no es un objeto. Cerró los ojos y con torpeza intentó repetir el gesto que ella había hecho. El signo de perdón. Sus dedos se movieron inseguros. No sabía si lo hacía bien, pero por primera vez en su vida quiso aprender. Y en ese instante comprendió que el verdadero ruido no provenía del mundo exterior, sino de su propio orgullo. El amanecer cayó sobre Guadalajara con una luz gris y mansa. En la mansión Herrera, los ventanales reflejaban el cansancio de un hombre que había pasado la noche entera dando vueltas. Don Camilo no recordaba la última vez que el sueño lo había abandonado. Siempre había dormido con la conciencia tranquila, o al menos anestesiada por el poder. Pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. A su hijo, riendo sin él. Frente al espejo, el rostro que le devolvía la mirada parecía más viejo que el día anterior. Las canas se multiplicaban, y el brillo de sus ojos era el de alguien que empieza a comprender que su voz ya no impone respeto. Se sirvió café, pero no lo probó. En su escritorio, la libreta de Adrián seguía abierta en la última página. El silencio también habla. Leyó la frase 1, 2, 3 veces. Le dolía más que cualquier titular, más que cualquier burla pública. Por primera vez, esas palabras no eran una ofensa, eran un espejo. Esa mañana, los periódicos traían malas noticias. Los inversionistas habían congelado los contratos. El video de la humillación seguía circulando. Y algunos empleados, los más antiguos, murmuraban que el patrón ya no era el mismo. Don Camilo cerró el periódico y se quedó mirando el ventanal. El poder se le escurría entre los dedos como el agua. No era el dinero lo que dolía perder, era el control.
ese control que siempre creyó sinónimo de respeto. Señor, dijo su asistente, asomándose con timidez. El abogado espera su firma en los documentos de retiro del Fondo Internacional. Don Camilo asintió sin hablar. Al firmar, sus manos temblaron. Era un temblor imperceptible, pero constante. El temblor de un hombre que empieza a entender que su voz ya no lo salva. Adrián y Lucía, las manos que hablan de amor. Mientras tanto, en la colonia obrera, Adrián llegaba cada tarde al pequeño patio de Lucía. El sol se filtraba entre las bugambilias, pintando la pared con sombras rosadas. Mateo, el hermanito de Lucía, los observaba desde una silla, imitando los movimientos de sus manos. Las tardes eran lentas, llenas de aprendizaje y de una ternura que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Lucía movía las manos con ritmo pausado. «Familia». Adrián la imitaba, mirándola con esa concentración que solo se reserva para lo sagrado. «Esperanza». «Muy bien», dijo ella sonriendo. «Significa creer, incluso cuando nadie más lo hace». Él anotaba todo en su cuaderno, letra por letra. Entre las páginas, dibujaba a veces pequeñas manos o frases cortas. Escuchar es amar sin ruido. Lucía las leía y sentía una emoción que le calentaba el pecho. Había algo en Adrián que iba más allá de la compasión. Era pureza. Y al mismo tiempo, una tristeza vieja que ella reconocía, la de quien siempre ha tenido que justificar su lugar en el mundo. Una tarde, mientras Mateo dormía, él levantó las manos y formó una seña nueva. «Gracias por no hablarme con lástima». Lucía no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos brillantes. A veces el amor se presenta así, sin música, sin promesas, solo como un silencio compartido. El padre frente al abismo, en el otro extremo de la ciudad, don Camilo miraba el horizonte desde su despacho. El retrato de su difunta esposa colgaba sobre la chimenea. Le habló como si ella pudiera oírlo. «¿En qué momento me volví este hombre?» Su voz se quebró. Era la primera vez que se escuchaba a sí mismo dudando. Tomó el teléfono y marcó a su abogado. «Suspende los juicios contra esa muchacha. No quiero más escándalos». El abogado dudó. «¿Está seguro, señor Herrera?» «Dije que lo suspendas», repitió, con tono más bajo, casi cansado. «Ya no tiene sentido». Colgó y en un impulso extraño buscó en Internet «Lenguaje de señas básico México». El cursor titilaba, como si esperara permiso para iniciar una nueva vida. El millonario que había comprado todo con dinero, por primera vez iba a aprender algo que no se podía pagar. Repitió torpemente el primer gesto del video. «Hola». Sus dedos eran rígidos, pero su mirada, sincera. El orgullo cedía, lento, como un muro que empieza a agrietarse. El reencuentro inesperado. Pasaron 3 semanas sin que Lucía volviera a saber de don Camilo. Creyó que el asunto había terminado, que el silencio era su único cierre. Pero una tarde, al cerrar la puerta del pequeño café donde ahora trabajaba, lo vio en la acera. Traje gris, sin chofer, sin bastón. Un hombre distinto, envejecido en apenas unos días. Lucía lo observó con cautela. «¿Qué hace aquí, señor Herrera?» Él bajó la mirada. «Vine a hablar con usted». «¿Para qué?», preguntó, sin agresividad, pero sin suavidad tampoco, para entender lo que no supe escuchar. La frase la desarmó. No era una disculpa completa, pero sonaba real. Él respiró hondo y con torpeza levantó una mano. Sus dedos temblaron formando un gesto incompleto, confuso, pero reconocible. «Perdón». Lucía lo miró, sorprendida. El aire pareció detenerse. Era el mismo hombre que había ridiculizado ese idioma, intentando hablarlo. «Lo está haciendo bien», susurró ella. «Falta práctica, pero lo está haciendo bien». Don Camilo sonrió apenas. «Mi hijo lo hace fácil, pero yo apenas empiezo». «Todos empezamos», así dijo ella. «El silencio no es un castigo, señor. Es una oportunidad». Él asintió.
¿Cree que todavía tengo una? Lucía lo miró a los ojos. Si aún puede escuchar con el corazón, sí, el eco del perdón. Esa noche, don Camilo regresó a su mansión con una sensación nueva, vergüenza mezclada con alivio. Su mayordomo lo vio sonreír por primera vez en años. Encendió las luces del despacho y tomó su pluma. Empezó a escribir una carta. Hijo, no sé cómo pedirte perdón. No sé cómo explicar lo que no escuché cuando eras niño. Creí que amarte era exigirte, corregirte, moldearte. Hoy entiendo que solo querías que aprendiera tu forma de hablar. Si aún queda tiempo, quiero aprenderla contigo. Papá. Dejó la carta sobre el escritorio. No sabía si Adrián la leería algún día, pero escribirla ya era un acto de humildad. Adrián, ante la herida abierta, esa misma noche, Adrián y Lucía practicaban en el patio. El joven parecía distraído. Ella notó su mirada distante y preguntó con señas. ¿Qué pasa? Él respondió. Mi padre cambió algo hoy. Lo sentí. Lucía lo miró con ternura. A veces el amor se disfraza de orgullo antes de mostrarse. Adrián sonrió. ¿Crees que me pedirá perdón? No sé, respondió ella. Pero si lo hace, no le niegues la oportunidad de escucharlo. Él asintió. Luego tomó sus manos, despacio, con un respeto que parecía oración. Gracias por enseñarme el idioma del alma. Lucía apartó la mirada, sonrojada. No dijo nada, pero sus dedos temblaban con la necesidad de responder. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase. El amor también se dice en silencio. La caída del imperio. El día siguiente, amaneció con titulares devastadores. Los hoteles Herrera pierden inversionistas clave. El patriarca se queda solo. Don Camilo no se molestó en negar nada. Por primera vez en su vida, no corrió a apagar incendios. Se sentó en la terraza y observó el cielo sin pensar en contratos. Había pasado medio siglo construyendo un imperio, y solo ahora entendía que todo podía desaparecer en un segundo, excepto el amor que aún no había aprendido a cuidar. A media mañana, Adrián entró al despacho con pasos cautelosos. Traía la carta en la mano. La había encontrado sobre el escritorio. Se la mostró a su padre. Don Camilo lo miró en silencio, con los ojos húmedos. No sabía cómo decírtelo, murmuró. Por eso lo escribí. Adrián no habló. Dejó el papel sobre la mesa, levantó las manos y lentamente formó la seña que su padre había intentado la noche anterior. Perdón. Don Camilo tragó saliva. No, hijo, el perdón me toca a mí. Adrián negó con la cabeza, sonriendo. Nos toca a los dos. El viejo empresario soltó una carcajada breve, rota, pero llena de alivio. Eres más sabio de lo que yo fui a tu edad. Adrián escribió en su libreta. Tu voz siempre fue fuerte. Ahora quiero que aprendas a escuchar la mía. Don Camilo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Enséñame. El aprendizaje. Lucía llegó esa tarde, invitada por Adrián, con una timidez que contrastaba con la magnitud del lugar. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de poder, ahora parecía un aula improvisada. Sobre la mesa había hojas, cuadernos y videos de señas en reproducción. Don Camilo se levantó y la saludó con una inclinación de cabeza. Bienvenida, señorita Lucía. Gracias, señor. Ya no me llame, señor, dijo él con una sonrisa apenada. Estoy aquí para aprender. Lucía sonrió y las clases comenzaron. Las primeras lecciones fueron torpes, llenas de confusión y risas contenidas. A veces, don Camilo olvidaba los movimientos y Adrián lo corregía con paciencia. En otras ocasiones, era Lucía quien tomaba sus manos para guiarlo. El contacto breve, respetuoso, tenía el peso de un acto simbólico. El rico, aprendiendo humildad. El poderoso, aprendiendo silencio. Día tras día, los gestos se hicieron más fluidos. Padre, hijo, escuchar, amor, deswasvili, no glinjo, inese te cantes isadese,
no grinjonas para nantes alcante. Palabras que nunca habían cruzado entre ellos, ahora lo hacían sin sonido. Lucía los observaba y comprendía que no solo enseñaba un idioma, estaba presenciando una resurrección. El corazón del silencio. Una tarde, después de una lección particularmente emotiva, don Camilo se quedó solo en el jardín. El viento movía las hojas, y a lo lejos se oía el canto de los pájaros. Cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en dinero, ni en orgullo, ni en apariencias. Solo en la sensación de paz que le producía no hablar. A lo lejos, vio a Adrián y a Lucía riendo mientras Mateo corría alrededor de ellos. El sol los envolvía en un resplandor dorado, y entendió que ese era el verdadero lujo, la familia, la risa, el entendimiento. Sacó del bolsillo una pequeña caja, dentro un audífono nuevo, el último modelo que había mandado a traer en secreto. Se acercó a su hijo y se lo entregó. Para ti. Pero prométeme algo, dijo. Adrián lo miró, curioso. Prométeme que, aunque escuches, nunca dejes de hablar con tus manos. El joven asintió, conmovido. Lo prometo. Transición al clímax. El cambio no pasó desapercibido. Los empleados comenzaron a notar a un don Camilo diferente, más tranquilo, más humano. Algunos se atrevieron a sonreírle sin miedo. Otros, incluso, lo admiraban más ahora que antes, pero el verdadero cambio no estaba en su rostro, sino en su manera de mirar. Ya no miraba desde arriba, miraba a los ojos. Una mañana, reunió a su equipo y dijo con voz clara: «He tomado una decisión. ¿Renunciará, señor?», preguntó el gerente, sorprendido. «No. Voy a devolver el nombre de esta empresa a su propósito original. Servir». Hizo una pausa, pero esta vez, no solo con palabras, con acciones. Y mientras todos aplaudían, su hijo, desde la primera fila, levantó las manos e hizo una seña. Lucía, al fondo, la tradujo con voz temblorosa. Dice: «Estoy orgulloso de ti, papá». Don Camilo no pudo contener las lágrimas. Guadalajara amaneció con un cielo de plata que prometía tormenta. En lo alto de la torre principal del Grupo Herrera, un salón de cristal esperaba a la prensa, a los socios, a la ciudad entera. Sobre la tarima, un estrado sobrio. Detrás, un panel con la frase «Nueva visión, servir para escuchar». Nadie sabía exactamente qué anunciaría don Camilo Herrera, pero el murmullo en los pasillos olía a desenlace. Adrián acomodó su libreta en la primera fila. Lucía, invitada por él, tomó asiento discretamente junto a Mateo y a su madre. Había cámaras, flashes, teléfonos en alto, también caras hostiles. Zamora, el viejo socio de Camilo, afilaba su sonrisa como un cuchillo. Para él, todo aquello era una farsa costosa. Cuando don Camilo apareció, no llevaba bastón. Caminó despacio, sin la urgencia de otros tiempos, con un gesto que mezclaba cansancio y serenidad. Se detuvo frente al micrófono. Por primera vez, el salón escuchó una voz sin blindaje. «Gracias por venir», dijo, y dejó un segundo de silencio. «Hoy no presento cifras. Presento una disculpa». El murmullo se quebró. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Hace semanas cometí el error más viejo del poderoso. Confundí obediencia con respeto y ruido con liderazgo. Miró a su hijo. Negué la forma en que mi propio hijo se comunica. Ignoré el idioma de sus manos. Y cuando alguien con dignidad me lo recordó, usé el ridículo como defensa. Se volvió hacia la audiencia. «A esa persona le debo una disculpa pública». Las cámaras buscaron a Lucía. Ella contuvo la respiración, sentada, inmóvil. «Lucía Morales, gracias por enseñarme a escuchar», continuó él, con voz honda, no solo con los oídos, sino con el corazón. «Si quiere aceptar, a partir de hoy, la empresa financiará una escuela de lengua de señas y hospitalidad en la colonia donde vive,
con su dirección, no como caridad, como inversión en el país que quiero servir. Aplausos. Un aplauso primero tímido, luego caliente. Zamora apretó la mandíbula. Las cámaras se fueron con avidez a Lucía. Ella tuvo que ponerse en pie para saludar con un gesto pequeño, humilde, como quien teme que un agradecimiento rompa el equilibrio recién logrado. Don Camilo levantó una mano. Los dedos, con torpe precisión, formaron una seña. No fue perfecta, pero fue clara. Perdón. El salón se quedó callado, como si un viento invisible hubiera abierto las ventanas del orgullo para que entrara aire. Adrián, con los ojos húmedos, le devolvió la seña. Orgullo. Sin traducción, los presentes no entendieron, pero vieron algo imposible de fingir. Un padre y un hijo reconociéndose, por fin, en el mismo idioma. Zamora avanzó 2 pasos, pidió micrófono y sonrió sin sonreír. Con todo respeto, Camilo, esto suena emotivo. Pero los inversionistas no compran remordimientos, compran resultados. ¿Cuánto nos costará tu nuevo gesto? Hubo risas secas al fondo. La prensa olió sangre. Don Camilo sostuvo la mirada. Nos costará menos que sostener una mentira. Hizo otra pausa. Y por si te preocupa la gobernanza, hoy mismo propongo al Consejo un cambio estatutario, un fondo permanente de accesibilidad y buen trato ligado a resultados operativos. Cada cliente con discapacidad será atendido por personal formado en señas. Cada gerente deberá certificar esa formación en su equipo. Si no cumplimos, mi bono anual se reduce a 0. Empezando este año, el golpe fue preciso. No una promesa, una estructura. La sala murmuró con respeto nuevo. Zamora carraspeó. No esperaba perder la batalla de la lógica. Y la reputación, insistió. Nadie cree en una redención desde la cumbre. Don Camilo respiró hondo y se apartó del micrófono. Entonces miró a su hijo y levantó las manos. Adrián dio un paso y se colocó a su lado. Lucía se levantó de su asiento y con un gesto preguntando permiso, subió a la tarima. Camilo asintió. Lucía se colocó entre ambos. No había ensayo, pero había propósito. Hoy, dijo ella, mirando a los reporteros, no traduciré al español. Haré lo contrario. Traduciré a señas para que los que no saben escucharnos aprendan a mirar. Y entonces, con un ritmo dulce y firme, Lucía narró en lengua de señas lo que estaba ocurriendo. Un padre pidiendo perdón, un hijo aceptando ser escuchado, una empresa que se levantaba no para vender lujo, sino para servir con dignidad. La escena no cabía en titulares fáciles, era lenta, humana, hermosa. Nadie podía levantar la voz, no había nada que gritar. Los fotógrafos dejaron de disparar un instante, como si temieran romper el tejido invisible que los unía. Don Camilo volvió al micrófono. A quien necesite números, lo sabrá. A quien necesite certezas, empezamos hoy. A quien necesite venganza, lo siento, no la tengo. Tengo trabajo. Y bajó de la tarima. No huyó de preguntas. Caminó hacia la primera fila y se detuvo ante Lucía, suficientemente cerca como para que todos leyeran su boca cuando susurró: «Gracias». Ella inclinó la cabeza. Sus dedos, sin que nadie más lo notara, trazaron un gesto breve. Fuerza. Fue entonces cuando la tormenta que prometía el cielo estalló contra los cristales como un aplauso de agua. Ese mismo día por la noche, en la colonia, los vecinos sacaron sillas a la acera. Una televisión pequeña transmitía los fragmentos del evento. Los niños imitaban señas sin entenderlas del todo. Mateo correteaba riendo. Lucía miraba todo con una mezcla de pudor y asombro. Nadie celebraba una limosna, celebraban una puerta abierta. Adrián llegó ya oscuro, con una chamarra ligera y una timidez que no se le iba ni con la noche. «¿Te quedas un rato?», preguntó Lucía. Él asintió.
Se sentaron en la banqueta, hombro con hombro, sin prisa. Hoy mi papá habló más despacio, dijo él con señas. Para que lo entendieras, respondió ella. Para que él se entendiera, corrigió Adrián con una sonrisa. La lluvia olía a tierra recién perdonada. En las semanas siguientes, el plan dejó de ser discurso. Los hoteles Herrera se convirtieron en talleres. Se imprimieron manuales básicos de LSM para todo el personal de sala y recepción. Se colocaron maderas con alfabetos dactilológicos en los backstage. Los jefes de área practicaban durante la comida. Los cocineros inventaban juegos de señas para cantar pedidos. La seguridad aprendió a preguntar, ¿estás bien? Sin asustar. Se contrató a 2 intérpretes para cada turno y se abrieron 25 plazas para jóvenes sordos en prácticas remuneradas. La primera semana fue caótica y hermosa. Nadie encontraba las palabras justas y por eso todos se volvieron más pacientes. Mientras tanto, el fondo permanente comenzó con una bolsa inicial que Camilo aportó de sus bonos diferidos y que el Consejo comprometió como línea anual. No era un aplauso, era estructura. Zamora, derrotado en público, intentó bloquear desde adentro. Hizo circular un documento. El costo de la accesibilidad frente a la rentabilidad. Don Camilo lo leyó en silencio y subrayó a lápiz 2 frases. La primera, donde Zamora llamaba gasto blando a la formación. La segunda, donde posponía indefinidamente la compra de tabletas con lectura labial asistida. Camilo solicitó una reunión breve. Entró sin escoltas. Antes confundí silencio con debilidad. Zamora dijo, hoy sé que el silencio puede ser el idioma de la determinación. No puedes dirigir con parábolas. Camilo, bufó el otro. No, se dirige con decisiones. Deslizó sobre la mesa un sobre. Tu renuncia, con el paquete que acordamos hace años. O te la pide el Consejo, cuando presentemos tu documento con las cifras reales que ocultaste. Tú eliges. Zamora apagó su sonrisa. Por un instante, el viejo orden vio su acta de defunción. Firmó sin grandilocuencia. Cuando salió, nadie aplaudió. No era una escena, era limpieza. Esa noche, Camilo regresó a casa con una sensación sobria, la del deber. En el jardín, Adrián y Lucía practicaban con Mateo una secuencia de señas para un pequeño video educativo. Cómo pedir ayuda en un restaurante. Camilo los observó a distancia, sin estorbar. No quiso robarles el foco. Se limitó a aprender. Más tarde, cuando los 3 se sentaron a merendar, Camilo dijo, quiero pedirles algo. Adrián ladeó la cabeza. Lucía, callada, lo animó con la mirada. Quiero que la escuela de señas y hospitalidad lleve el nombre de quien me enseñó primero, Mateo. El niño abrió los ojos como un faro. ¿Yo? Camilo asintió. Sí, porque abriste el primer diccionario que yo me negué a leer, y porque esto es de ustedes. Lucía bajó la vista, no por humildad falsa, sino porque el corazón pesaba dulce. No hay mérito que se reciba de pie sin tambalear. Aceptamos, dijo al fin, pero con una condición, que los diplomas no lleven su foto, sino las manos del alumnado. Camilo sonrió. Trato hecho. Los días siguientes instalaron pequeñas islas de milagro. Un huésped mayor que llevaba años evitando salir porque nadie lo entendía, se atrevió a desayunar solo. Una pareja joven que nunca encontraba trabajo porque no daban el perfil, fue contratada en recepción. Una niña en silla de ruedas entró a la cocina del hotel como invitada y salió con gorro y delantal aprendiendo a amasar. No era prensa, eran vidas, y sin embargo la prensa llegó. Porque la bondad, cuando se vuelve sistema, produce más ruido que el escándalo. ¿No le preocupa que digan que quiere limpiar su imagen?, preguntó una reportera a Camilo una tarde. Sí, respondió. Me preocupa, por eso no buscamos titulares, buscamos hábitos. La cámara captó un gesto raro en él, serenidad sincera. Una noche, al cerrar la pequeña fonda de la colonia,
Lucía y Adrián quedaron solos. La ciudad sonaba lejos. Él le mostró un cuaderno nuevo. Había dejado casi de escribir palabras. Ahora dibujaba secuencias de manos como partituras. Cada página era un movimiento, saludo, pedido, auxilio, abrazo. Este es para ti, dijo con señas. No es un libro, es nuestra canción. Lucía tocó las hojas como si fueran frágiles. ¿Por qué para mí? Porque tu silencio me enseñó a oír lo que nadie escucha. Ella quiso responder con una broma, pero la voz se le hizo agua. Levantó las manos despacio, como si el aire pesara. Yo solo abrí la puerta. Tú entraste. Entonces, Adrián hizo algo que solo los valientes hacen. Esperó. No invadió. Dejó que el tiempo dijera lo suyo. Fue Lucía quien acercó la frente primero. Apenas un roce, una promesa mínima. Los dedos de ambos, sin planearlo, trazaron a la vez la seña que ya sabían de memoria. Familia. No definieron quiénes ni cómo. Aprendieron, en cambio, la gramática de la paciencia. El gran salón de la mansión, antes altivo, ahora luminoso, recibió a docenas de nuevos empleados para su primera graduación. Nada de trajes caros ni discursos eternos. Sobre la mesa, pan dulce y café. En la pared, un mural sencillo, manos de diferentes tamaños, pintadas con temple sobre yeso. En el centro, dos palabras. Aquí escuchamos. Lucía se acercó al micrófono. No habló. Señó. Detrás, una pantalla mostró subtítulos. Gracias por creer que el silencio no es ausencia, sino idioma. A su lado, Mateo, con gorra de pastelero, repartía diplomas con una solemnidad traviesa. Cada diploma llevaba estampada una fotografía de manos en movimiento. Ninguna cara, porque la identidad del proyecto no era un rostro, era un gesto. Cuando le tocó el turno a Adrián, él no subió por el pasillo principal. Apareció por la puerta lateral con una caja de madera. La dejó sobre la mesa. Dentro, docenas de tarjetas laminadas, con dibujos de señas básicas y frases que había ido componiendo en su cuaderno. Las llamó tarjetas puente, para los que tienen prisa y, sin embargo, quieren aprender a saludar, dijo con el micrófono, venciendo la timidez con una sonrisa que incendió el salón de ternura. Aplausos. Don Camilo lo observó con una mezcla de orgullo y asombro, esa emoción rara de los padres que finalmente llegan tarde, pero llegan. Cuando anunciaron el último diploma, Camilo pidió decir algo, no al micrófono. Caminó hasta el centro, respiró, buscó a su hijo con la mirada y habló con las manos. No perfecto, no rápido, pero sincero. Gracias por traerme a casa. Adrián respondió sin voz. Gracias por tocar la puerta. La gente no entendió la frase completa, pero la sintió. Hubo lágrimas discretas, sonrisas amplias, una risa nerviosa por aquí y por allá que liberó tensión. Lucía miró a ambos y, por fin, permitió que su orgullo se hiciera visible. Tras la ceremonia, cuando el bullicio bajó, Camilo se apartó con Zamora, que había asistido, discreto, como quien quiere comprobar que el mundo sigue girando. No hubo reproches. Zamora, dijo Camilo, esta vez sin filo. El consejo aprobó tu salida. Pero hay algo que sí puedes hacer. Aprender. La escuela está abierta. Te espero el lunes. El otro lo miró como si viera a un desconocido. Incluso a mí, sobre todo a ti. El orgullo también es un idioma, y si yo lo hablé 30 años, cualquiera puede aprender otro. Zamora no prometió nada, pero por primera vez no se negó. Esa noche, Lucía, Adrián y Mateo caminaron bajo un cielo limpio. La ciudad, desde la colina, parecía un puñado de luciérnagas. Se sentaron en el quicio de la acera, como siempre. ¿Y ahora?, preguntó Lucía con señas. Ahora trabajamos, contestó Adrián. Y escuchamos, añadió Mateo, con una sonrisa que sacó carcajadas a los dos. El niño, feliz, empezó a enseñarles un juego nuevo.
Decir 3 cosas buenas del día sin usar palabras, solo manos y caras. Adivinar era parte del chiste, acertar, parte del amor. En la distancia, don Camilo cerró por dentro las puertas de la mansión, no para aislarse, sino para descansar. Puso sobre su mesita de noche 2 objetos. El primer audífono de Adrián, gastado, como un amuleto, y una tarjeta puente. Estoy aprendiendo. Sonrió. Pensó que ese tal vez sería su epitafio si algún día lo necesitara. Estaba aprendiendo. Antes de dormir, abrió la ventana al silencio. El silencio ya no dolía, no porque se hubiera ido, sino porque había dejado de estar solo. En el patio, creyó ver, o quizá recordarlo a su esposa joven, moviendo las manos torpes para decir «hola» a un bebé que todavía no hablaba. Entendió. Llegó tarde, pero llegó. Se tumbó. Y antes de que el sueño lo venciera, ceñó en la oscuridad solo, sin público, sin traducción. La palabra que más trabajo le había costado aprender, amor, Jesisferma. Un mes después, la Escuela Mateo inauguró su primera microred de talleres en 3 colonias, práctica de señas para atención al público, cocina básica para jóvenes sordos con foco en seguridad y un módulo de derechos del cliente para que nadie tuviera miedo de pedir ayuda. No había logo gigante, solo una frase pintada en la entrada con tiza nueva cada lunes. Ven como eres, sal escuchado. Adrián subió un video de 60 segundos explicando 5 señas útiles para restaurantes. No dijo su apellido, no dijo su historia. Solo miró a la cámara, sonrió y movió las manos con una claridad que conmovía. Lucía lo editó con Mateo, que metió un blooper al final, su gorra cayéndose mientras señalaba postre. Fue el clip más compartido de la semana en la ciudad. La vieja torre del Grupo Herrera siguió en pie. Sus números mejoraron lento, no por milagro ni por campaña, sino por confianza. Habían convertido un error en método. Cada nuevo empleado oyente o sordo recibía su kit puente y una frase de bienvenida que todos practicaban al unísono. Aquí, primero te escucho. Y por si alguien todavía dudaba de que el cambio era real, bastaba entrar al lobby principal y ver una placa pequeña junto al mostrador. No decía el nombre de Camilo. Decía, esta casa aprendió un idioma nuevo. Gracias, Lucía. Gracias, Adrián. Gracias, Mateo. No había firma. No hacía falta. La cámara, si esto fuera cine, se alejaría entonces lentamente. La ciudad, el hotel, la escuela, la mesa de la fonda con pan dulce, 3 manos que juegan a adivinar la palabra del día sin voz. Y cuando el plano se volviera una constelación, se leería no en cartela ruidosa, sino en subtítulo sencillo, la moraleja que no pretende ser perfecta. La riqueza no es tener la última palabra, sino saber cuándo callar para que el otro exista.